Hola, buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía, bienvenidos, comienza El Informante. De vez en cuando miramos al mundo, miramos a nuestro alrededor, no solamente nos preocupamos de la contingencia local, en este caso vamos a poner la mirada ahora en Venezuela, un país que por montones de razones, que muchas veces son diametralmente opuestas incluso, genera debates bien acalorados. La realidad venezolana es eso lo voy a decir así, se la describen los españoles, se la describen los franceses, se la describen los bolivianos, se la describen los ecuatorianos, los argentinos, los chilenos, y según el país donde uno lea la prensa, se la describen de manera distinta. Nosotros hemos invitado a representantes de distintos sectores que tienen también miradas contrapuestas para que nos ayuden a entender cómo es la Venezuela de hoy, cuál es la profundidad de la crisis de la que tanto se habla. Y a propósito de la realidad de la detención de un chileno venezolano, es que vamos a conversar más adelante con el canciller de nuestro país, Heraldo Muñoz, para saber en qué pie se encuentra esa situación. Antes, ¿cómo es que Venezuela ha llegado hasta aquí? Lo vemos en la nota del periodista Rodrigo Sí. El comandante Hugo Chávez, el líder de la revolución bolivariana, el hombre que gobernó Venezuela durante 14 años, irrumpió en la escena política de su país cuando corría 1992 y encabezó un fallido golpe de Estado en contra del presidente Carlos Andrés Pérez. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Dice que el movimiento militar no cumplió sus objetivos por ahora. Entonces eso, de alguna manera, es su lanzamiento al estrellato. Va a cautivar entonces la imaginación y las esperanzas de muchos venezolanos. Su popularidad va a ir creciendo. Yo diría que ahí ese es el momento donde se fragua el populismo, ¿no? Asonada golpista que terminó con Hugo Chávez preso durante 2 años. Sería el lanzamiento de una carrera política que lo llevó en 1999 hasta el Palacio Miraflores. Sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias. Chávez finalmente es el reconocimiento de que el país no podía seguir creciendo así, ¿no? Con una clase media medianamente formada, con mucha gente en condiciones bastante relegadas y con una clase dirigente pequeña, fuerte y en un porcentaje alto viviendo en Miami. Chávez, sobre la base del descrédito de la clase política y la insatisfacción social, se monta y se transforma en el líder que cumple las expectativas. El comandante Chávez llegó al poder con un discurso que apuntaba a una mayor justicia social. Todo esto en un país marcado por profundas desigualdades. ¡Hasta la victoria siempre! Cuando Chávez empieza a perder apoyo, muy vinculado con la crisis económica, por cierto, todavía pierde apoyo, pero en los sectores más medios, ¿ah? Los sectores populares que se vieron beneficiados profundamente y directamente por el gobierno de Chávez, más bien lo continuaron apoyando. Revolucionario, pero al mismo tiempo pragmático. Aunque Hugo Chávez criticaba abiertamente la política exterior de Estados Unidos, nunca dejó de venderle petróleo al gigante norteamericano. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Él, entre el año 99 hasta el 2002, no hacía un ataque frontal contra Estados Unidos. Eso gira el año 2002 cuando empieza a decir quien armó este golpe de Estado fue Estados Unidos. Ya del 2002 hasta su deceso va a ser una retórica, y particularmente durante el gobierno de Bush, una retórica que apunta hacia Estados Unidos como el principal responsable de la oposición que tiene interna y externamente. Para muchos, la revolución bolivariana era un proyecto que giraba en torno a la figura de su carismático líder, y que más allá de que su base de apoyo era la Fuerza Armada Nacional y el movimiento social, el principal soporte del proyecto venezolano era Hugo Chávez. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. La crisis se agudiza con la muerte de Chávez y yo creo que se termina de consolidar con las malas decisiones de Maduro, a nivel político, a nivel social y a nivel económico. Hoy, Venezuela atraviesa por una fuerte polarización, con multitudinarias marchas para exigir un referendo revocatorio que termine con el gobierno de Nicolás Maduro, y también con manifestaciones a favor del presidente. Por lo pronto, nadie está pensando en una solución que no sea institucional.
o por lo menos así aparece, ¿cierto? La salida de Venezuela va a ser una salida dolorosa, va a ser una salida con mucha crisis económica, con un importante número de la población pasando a los niveles de pobreza. Está claro que las cúpulas están con el proceso bolivariano. La medianía de la Fuerza Armada, la mediana oficialidad, los oficiales jóvenes, son un interrogante, porque eso es lo que puede desequilibrar la balanza. La revolución bolivariana atraviesa por su hora más difícil, desde la muerte de su inspirador y líder principal, el comandante Hugo Chávez. En medio de esto se han generado movilizaciones, hubo una llamada a la toma de Caracas, que tuvo réplicas también en distintas otras ciudades del mundo, donde básicamente el movimiento que es opositor hoy día al presidente Nicolás Maduro está reclamando agilizar o que no le entorpezcan el proceso para el referéndum revocatorio. Movilizaciones en contra de Nicolás Maduro que derivaron en un incidente que tocó a Chile, luego de que conociéramos de la detención de un chileno venezolano que trabaja en prensa, llamado Braulio Jatar. Una detención que ha generado un montón de interrogantes y sobre la cual se ha referido el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Con él queremos conversar esta noche para poder aclarar la situación en estos momentos de ese chileno venezolano. Gracias, canciller, por estar con nosotros en El Informante. Buenas noches. Buenas noches. Canciller, ¿qué se sabe hasta ahora a ciencia cierta de este chileno? Bueno, él fue detenido el día sábado y está en estos momentos en un lugar de detención en la isla Margarita, donde él residía. Desde el primer momento en que supimos de su situación, contactamos a las distintas autoridades venezolanas, en primer lugar para saber la detención, porque originalmente el día sábado de la mañana se sabía su desaparición en camino a su oficina. Una vez que se estableció que había sido detenido, yo mismo tomé contacto con la canciller de Venezuela, quien me informó que la Fiscalía lo estaba acusando de varios delitos, de extorsión, de legitimación de capitales y de planes violentos. Posteriormente, le expresé la alta preocupación del gobierno de Chile respecto a un connacional, a un compatriota. Y de hecho, Chile tiene la obligación de velar por sus conciudadanos en el exterior. De modo que logramos establecer el lugar de la detención, los cargos, y demandamos que tuviera el reconocimiento garantizado de sus derechos, además de las condiciones de salud, porque Braulio Jatar tiene algunas dolencias médicas que tienen que ser debidamente atendidas. Así que en eso hemos estado estos días haciendo gestiones en distintos niveles. Canciller, ¿cuál es la sensación con la que se queda usted después de la respuesta oficial de la autoridad venezolana y cuál es la suerte que podría llegar a correr este chileno? Mire, no sabemos porque la Fiscalía venezolana tiene 45 días para investigar de lo que se le acusa. Ahora se le acusa solamente de un supuesto delito, que es la legitimación de capitales, que es una suerte de tráfico de divisas o algo así por el estilo. Esa es la figura jurídica. De modo que la Fiscalía tiene que investigar durante 45 días. Nosotros nos gustaría que fuera menos, que sus derechos fueran debidamente garantizados. Él tiene un abogado, nuestro cónsul ha visitado a Braulio y quisiéramos también, por supuesto, que tuviera otras posibilidades, como por ejemplo libertad bajo fianza. Así que en esas gestiones estamos en estos momentos. Lo que queremos, evidentemente, eso es lo que se busca, es que sea liberado. Ese es el propósito fundamental y así lo hemos comunicado a las autoridades venezolanas. ¿Derechamente usted o la Cancillería ha quedado satisfecho con la respuesta del gobierno de Venezuela? Mire, yo no voy a quedar satisfecho hasta que esté liberado y se reconozcan y se garanticen todos sus derechos. Hasta que esté liberado, da la sensación de que se ha formado la convicción de que es inocente, entonces. Bueno, mire, yo creo que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario en una corte de derecho. De modo que si se garantizan sus derechos, un debido proceso, evidentemente que tenemos que estar conformes en ese camino. Pero lo que esperamos, lo ideal,
es que sea liberado. Canciller, por último, Chile junto a Argentina, Colombia y Uruguay han apoyado, lo voy a citar textual, los procedimientos constitucionales, como por ejemplo el referéndum revocatorio para encontrar, han dicho, una salida a la actual crisis venezolana. Ese referéndum, denuncia la oposición, se ha encontrado con un montón de trabas. Déjeme preguntarle derechamente, la convicción que hay dentro de los países latinoamericanos es que este referéndum va a tener, digamos, mucha dificultad para poder hacerse porque las trabas se las pone el gobierno del presidente Maduro. Bueno, lo primero es que quisiéramos una salida pacífica y democrática a la crisis y a la polarización que vive Venezuela. Y creemos que uno de los caminos determinados en la propia Constitución venezolana, no hay ninguna injerencia externa en este sentido, es el referéndum revocatorio. Es un instrumento pacífico, democrático y que ya se ha ejercido en el pasado. Y por lo tanto, no debiera haber obstáculos para que se ejerza ese derecho que la propia Constitución venezolana le garantiza a sus ciudadanos. Así que en ese sentido, Chile se ha pronunciado claramente, conjuntamente con otros países, y estamos muy atentos, también subrayando que este es un mecanismo pacífico y que queremos la mejor de las salidas para el pueblo venezolano y que nadie, sino los propios venezolanos, van a resolver su propio futuro. Canciller Araldo Muñoz, le quiero agradecer estos minutos de conversación al comienzo del Informante. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches. Presento de inmediato a quienes nos acompañen también para continuar esta conversación. Están con nosotros Jorge Errázuriz, empresario. Gracias, Jorge, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista. Gracias, diputado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Mari Montesinos, miembro de la mesa de la Unidad Nacional. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y Francisca Quiroga, analista de Telesur, además miembro del Desconcierto. Es analista política, directora editorial de Desconcierto. Gracias por estar aquí. Gracias Bienvenida. por la invitación. Buenas noches. Voy a comenzar con usted, diputado. ¿Cuál es la convicción que se ha formado sobre este caso en particular usted? ¿Es que este chileno está detenido por las razones correctas o incorrectas? ¿O estaba en el lugar equivocado en el momento inoportuno, como han dicho otros? Básicamente que fue el que informó de las protestas contra Maduro. La verdad que es muy difícil que yo desde Chile, desde mi posición, pueda decir si es o no responsable, si es culpable o inocente una persona que estaba en Venezuela, que entiendo en la isla Margarita, que yo no conozco, no tengo ningún antecedente. Por eso quiero decirlo con mucha franqueza, me asombra que el canciller diga que debe ser liberado. Yo creo que lo que uno tiene que pedir es respetar la justicia de otro país y pedir un debido proceso, un proceso justo, el derecho a defensa, trato digno, derecho a un abogado. ¿Esas cosas existen en Venezuela? Por supuesto que existen. De hecho, el canciller está dando cuenta de eso. Yo leí información de prensa donde su hermana, que vive en Boston, decía que él está siendo tratado bien. Ahora, por supuesto que uno puede tener una impresión, yo puedo elucubrar, pero creo que no sería serio, no sería responsable. Ahora, lo que yo sí puedo decir es que yo me intenté informar de quién es el señor Braulio Yatar, y por lo menos hay un hecho que a mí me llama la atención. Él ha tenido problemas con la justicia. Y yo creo que esto no lo han dicho los medios chilenos suficientemente. Y no es algo que esté inventando yo. Él estuvo en los años 90 acusado de tráfico de influencias y extorsión. Producto de esa acusación, él se trasladó a Miami, se fue del país y fue indultado por el expresidente Caldera. ¿Estuvo condenado por tráfico de influencias? O sea, yo no digo estuvo condenado, yo dije que él fue acusado en Venezuela en los tiempos que no existía el chavismo, para estar claro, o que Chávez estaba preso incluso, años 90. Producto de eso, él se fue a Miami, se fue del país, se fugó, y la información que yo leí en la prensa es que fue indultado por el expresidente Caldera, y él ahí vuelve a Venezuela. Yo de todas maneras creo que uno no puede condenar a alguien por lo que ha hecho en el pasado. Yo no estoy diciendo que por todo eso es culpable hoy día, claro, no, porque pero así se podría interpretar. No, pero está bien, pero es que cuando a mí me dicen que aquí hay una persona que es totalmente inocente, que no hay ningún antecedente que ponga en duda su pertinencia, creo que uno tiene que mirar. Yo me preocupé de informar. Y por último, quiero decir que acá hay un hecho que yo entiendo que al parecer su entorno reconoce, y es que él estaba en poder de $25.000. En el caso de Venezuela, que hay control de divisa, a diferencia de Chile, tú no puedes portar en efectivo esa cantidad de dinero. Ahora, yo no sé si ese es un delito por el cual tenga que estar condenado 1 año, 2 años, 3 años, no sé si la norma venezolana o hay las libertades provisionales, pero lo que sí quiero decir es que pintar a esta persona como alguien que está preso por informar, como se dijo acá, de una protesta contra Maduro, me parece a mí que es desinformar, porque él se lo acusa de un delito y de algo que lo que yo entiendo que han reconocido que estaba en poder de una cantidad de dinero que en Venezuela constituye a lo menos una falta o una situación a investigar. Ampliemos un poco ahora la conversación respecto de la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela. Te pregunto a ti, María, ahora, porque en estricto rigor también cuesta un poco poder acceder en concreto a
detalles muy específicos sobre la situación en Venezuela, más allá, por supuesto, de las imágenes que uno puede observar, los venezolanos cruzando la frontera con Colombia, la cierta escasez de alimentos, lo que ha ocurrido con la inflación y los problemas políticos propiamente tal que se han generado en las confrontaciones entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tú cómo describirías la actual situación en Venezuela? Bueno, tal como lo ha dicho el canciller Heraldo Muñoz, en Venezuela hay una polaridad extrema con respecto a los ideales políticos que en este momento lideran lo que es oficialismo y oposición. Pero lo que tiene que quedar en claro es que hoy en día en Venezuela hay un pueblo que sufre las consecuencias de esa extrema polarización, ¿ya? Tenemos un pueblo venezolano que sufre escasez, tenemos un pueblo venezolano que sufre por falta de medicamentos, que no tiene claro cuál es el futuro económico, el futuro político del país y por lo tanto busca emigrar de manera desesperada. Hoy en día tenemos casos de venezolanos que llegan a Chile con una mano adelante y otra atrás, prácticamente con su título profesional, porque en su propio país sienten que no tienen futuro. Y en Venezuela la delincuencia, en Venezuela siempre ha habido una delincuencia extrema. Yo me acuerdo, me vine hace 15 años y en ese momento el índice de mortalidad por arma de fuego creo que eran unos 3.000 por año. Hoy en día supera los 20.000 por año, ¿no? Los asesinatos por arma de fuego a través de asalto y estas cosas. Y ya yo me había venido huyendo de la delincuencia venezolana. Y hoy en día la gente sale a Venezuela a trabajar, a estudiar y salen entregados. Si me toca hoy, bueno, pero no voy a dejar de ir a la universidad. Pero tú dirías que es un país que está paralizado, es un país que sigue funcionando a pesar de esa escasez, es un país que continúa con su proceso normal. ¿Cómo lo definiría? La realidad de Venezuela es anormal. Yo creo que muy pocos países sufren la situación que sufre Venezuela. O sea, no podemos encajar en la normalidad lo que está ocurriendo en Venezuela a nivel político y a nivel económico. Y es un país que está parado a nivel industrial y es un país que está parado porque las industrias no tienen insumos, las industrias no tienen capital para poder, digamos, alimentar a este ser viviente que es la economía del país y que demanda que lo alimenten para poder generar también sus propios frutos. Te pregunto, Francisca, también, una de las, voy a citar solo un ejemplo, ¿no? De las cosas que en la última década, si uno mira la última década, más allá del gobierno de Nicolás Maduro, ha ocurrido en Venezuela es que efectivamente su sector productivo parece cada vez haberse paralizado más. Han desaparecido 200.000 empresas en esa última década. ¿Cómo interpretas tú entonces esa realidad económica venezolana y a qué se atribuye esa realidad? Hay que analizar que cuando llega Chávez, la Quinta República, se produjo procesos de transformación política importante. Y eso también fue de la mano con aumento de los bienestar social en términos de esa clase popular que estaba totalmente excluida del proceso de riqueza que tenía Venezuela por el petróleo. Pero aquí viene la crítica, y hay que hacer un análisis más profundo, de que Venezuela siguió dependiendo del petróleo, entonces tú eres mucho más dependiente de los ciclos económicos, y cuando empieza el proceso de la recesión y baja el precio del petróleo, de una u otra forma también vino la discusión de qué pasaba con la matriz productiva en Venezuela. Y efectivamente lo que significaba la agricultura y otras áreas de servicio fueron más dejadas de lado, y de una u otra forma también ahí hay que hacer una reflexión, que esa es la invitación. Porque hoy en día hay una lógica de condena, de decir que es una crisis, y hay variables ideológicas que están muy fuertes, están presentes en esta discusión. Recordemos desde el 2002, cuando fue el golpe de Estado fallido de 3 días, sí. Recordemos que inclusive asume un día el presidente de la Federación del Empresario. Pedro Carmona. Entonces recordemos también... Al que Chile salió a apoyar rápidamente. Claro. Entonces cuidado que también yo creo que aquí se omiten hechos. Yo entiendo que aquí hay que hacer una crítica política, una evaluación política, y es necesaria. En el tema de la matriz productiva, esa es una variable de análisis y un elemento concreto. Y yo creo que es una reflexión también que debería hacer la izquierda de cuando llega al poder, cómo piensa la matriz productiva. Ahora, por otra parte, la discusión de que está el caos, yo creo que hay una crisis política, pero estamos hablando de una oposición que va a la calle. Personajes como Leopoldo López, que acá se muestran como personajes absolutamente inocuos, que nadie sabe por qué está preso. Uno podría hacer una crítica a la estrategia comunicacional que ha adoptado Maduro frente a él, como la lógica de la victimización, pero la discusión de fondo es que eran personajes que trabajaban las guarimbas. Recordemos las guarimbas que estaban en las calles, y uno, si ve información un poco más amplia, el tema del enfrentamiento en la calle y la violencia política está instalada. Y eso es muy peligroso para una sociedad. Ya. Jorge, te lo voy a plantear de otra manera también, porque busquemos los contrapuntos. Hugo Chávez llega al poder porque la, digamos, clase política más tradicional venezolana tenía, digamos, unos niveles de corrupción
digamos que no es que desaparezcan posterior a la llegada de Hugo Chávez, pero los grados de corrupción que marcaron la década del 80, parte del 90 en Venezuela fueron brutales y que, digamos, generaron un hastío tal en que finalmente Hugo Chávez se erige en ese líder que finalmente gana y consecutivamente varias elecciones, validadas además por la Organización de Estados Americanos, no habían denuncias de fraude ni cosas por el estilo, es decir, legítimamente obtiene un respaldo ciudadano muy mayoritario. ¿Cómo interpretas tú el que Hugo Chávez se haya convertido en ese líder venezolano que durante los primeros años capitalizó y bastante bien además su rol de gobernante? Yo creo que tú has explicado bien. Hubo un proceso de desintegración de la sociedad venezolana anterior a Chávez que explica la llegada de Chávez. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, de eso hace bastante tiempo. Lo interesante es la evolución a partir de eso. Y los países pueden evolucionar de una manera o de otra. En este caso, se evolucionó a un grado de, y es bueno que los televidentes lo sepan, a un grado de corrupción que para Chile es muy difícil entenderlo. Y te lo grafico de la siguiente manera, esto está comprobado. Chile hizo un fondo, ¿no es cierto?, con el gran precio del cobre, hizo un fondo, y ese fondo se guardó, está en el Banco Central. Todos los chilenos se meten a internet y pueden saber cuánto hay en el fondo del cobre, ¿no es cierto? En Venezuela hicieron lo mismo, pero con un fondo fantasma, en el cual el presupuesto nacional lo establecían con un precio del petróleo a $50 y la diferencia, que llegó hasta $100, más incluso, nunca se supo dónde se fue. Ahora, se sabe más o menos dónde se fue. Le regaló plata a los argentinos, le regaló a los cubanos. ¿Cómo le regalaba a los cubanos? Le vendía a 50 y los cubanos lo venden a 100 y la diferencia queda para Cuba. Después del desastre de Rusia, del apoyo a Rusia, Cuba se ha mantenido gracias al apoyo. Todo esto se desploma con la caída del petróleo. Pero lo también, interesante... recuerdo también que en los primeros años, cuando incluso aparecían estas denuncias de corrupción, para ser bien pragmático, había gente que decía, mire, incluso si efectivamente es cierta las denuncias de corrupción, Hugo Chávez puede estar robando, pero está compartiendo la riqueza con el resto. Déjame citarte algunos casos. Aumentaron las viviendas sociales de manera muy, muy significativa. Aumentaron la cantidad de estudiantes universitarios con el petróleo. Sí, está bien, sí, con el precio del petróleo, con la plata. Oye, sí. Okay. El socialismo dura mientras dura la plata. Se acabó el petróleo y se acabó el socialismo. Claro, que tú tengo que hacer contrapunto. Tú me describes una cosa, pero tengo que decirte, en los primeros años de Hugo Chávez, efectivamente, se presentaron también esas cosas. Hubo un ingreso per cápita, una disminución de la pobreza, que ahora de vuelta ha aparecido de forma brutal. Incluso de nutrición ahora. Incluso de nutrición. Habían logrado disminuir la analfabetización de forma importante, se había convertido en uno de los países más relevantes en ese ámbito. Todas esas cosas que construyó Hugo Chávez en los primeros años de gobierno, ¿tú crees que se perdieron solamente por una cuestión, como dice aquí, de valor del petróleo? Absolutamente. ¿Solo por el valor del petróleo? Absolutamente. O sea, si tú juntas las dos cosas, cuando tú armas un esquema de corrupción de todo el equipo alrededor de Chávez y ahora de Maduro, se baja el precio del petróleo, ¿tú crees que ese grupo va a perder algo? No, esa gente siguen en el poder y siguen usufructuando. Ellos no tienen problema de alimentación, ellos no hacen cola. Lo puede decir Mari. Aquí en la mesa, la única persona que es de Venezuela es Mari. Ahora, hay una cosa que para los chilenos es muy difícil entender y que yo he tenido que estudiar y entender. Los chilenos miramos todo en función de que la izquierda o la derecha, ¿no es cierto? La derecha se oponía a Allende, Allende era la izquierda, ¿de acuerdo? Y había escasez y le echaban la culpa a la derecha. Bueno, la pregunta que yo le haría a Mari, esta oposición a Chávez, a Maduro, ¿es gente de derecha? Bueno, yo te voy a explicar un poco. Primero quiero aclarar un tema de las guarimbas. Las guarimbas fueron un mecanismo de reacción del pueblo con relación a la represión que empezó a haber con un poder militar o un poder armado que estaba empoderado con el permiso de reprimir para que, con tal de que se acabara, digamos, la manifestación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Había mucho estudiantado en las calles, mucho movimiento estudiantil, y fue un mecanismo de reacción para evitar que pasaran los colectivos motorizados y la Guardia Nacional que estaban en vehículos hacia donde estaba la gente refugiándose. Vamos a recordar que hubo disparos, eso está comprobado, demostrado, hay videos. Entonces, las guarimbas surgen desde ese fenómeno social, y eso hay que estudiarlo como un tema, yo diría que hasta un ramo universitario, el fenómeno de la guarimba en Venezuela. Entonces, ahí hay como un pequeño vacío y quería como que hacer esa aclaratoria. Lo otro que quiero explicar es que hay algo que tienen que entender los chilenos de Venezuela. En Venezuela no existe la derecha.
Yo particularmente tengo una crianza de centro izquierda, mis padres eran socialdemócratas, y en Venezuela la extrema derecha es la democracia cristiana, como para pintarte un escenario. ¿Ya? La extrema derecha venezolana es la democracia cristiana. En estos momentos Carolina Goich está cambiando de canal de esa comparativa. Entonces, para ponerte un ejemplo, Venezuela es un estado paternalista donde la educación es gratuita desde hace un siglo, donde la salud es gratuita desde hace un siglo, porque Venezuela antes de descubrir el petróleo ya tenía oro, ya tenía café, ya tenía arroz, ya tenía otras fuentes de riqueza. Es uno de los países más ricos del continente y eso es una realidad. Éramos el 5º exportador de petróleo del mundo, estábamos con la OPEP, teníamos una muy buena bonanza petrolera. Por lo tanto, el Estado que se debe a su pueblo tiene el deber de beneficiar a su pueblo. No son regalos del gobierno de turno, eso tiene que quedar en claro. Esos son deberes del Estado. ¿Qué es lo que hace Chávez? En Venezuela ya existían las becas para estudiar en el exterior, en Venezuela ya existían la entrega de viviendas al pueblo. ¿Y qué es lo que hace Chávez? Toma todos estos subsidios, estos bonos, estas becas, las junta todas y bajo una estrategia de marketing, él lo que hace es crear las misiones y le hace mucha publicidad. Entonces, llega un momento, es verdad, había un pueblo que sufría de extrema pobreza a los que no llegaban esto. ¿Por qué? Porque basado en un estado paternalista durante 100 años, había un régimen meritocrático. ¿Quieres entrar a la universidad? No vas a pagar un peso para entrar a la universidad, pero tienes que tener un promedio por lo menos mayor de 5.5. Por favor, no me vengas a pedir un cupo en la universidad si vienes con un 4. Existía un régimen meritocrático que era para todo. Entonces, el médico decía, la persona tiene que, el hospital está aquí instalado, aquí tenemos las maquinarias, aquí tenemos los insumos, aquí tenemos las medicinas. Por favor, acércate tú al hospital. No puedes acércate al hospital, pide una ambulancia. Déjame de vuelta entonces, diputado, preguntarte... Es cierto, la oposición hoy día es una oposición que pareciera que realmente lo que los une es el antichavismo. No necesariamente hay detrás de ellos un único modelo de desarrollo o de continuidad o de qué tipo de gobierno harían. Uno escucha, efectivamente, no es lo mismo los que respaldan a Leopoldo López que los que respaldan a Enrique Capriles. Hay, digamos, una diferencia y bien sustantiva, pero pareciera que lo único que realmente los reúne es querer sacar al chavismo del poder. Ese de querer sacar el chavismo del poder, sin embargo, ha encontrado durante este último tiempo, lo diría los últimos años, justificativos bien concretos. Esa realidad de un país que parecía tener esta riqueza, hoy día completamente endeudado, cerca de 500.000 millones han llegado a calcular de deudas que tienen, incluso países que antes le prestaban ya no le quieren prestar, como China, por ejemplo. Uno se encuentra con una sociedad que pareció quedar atrapada por su propia riqueza y que esa riqueza, cuando cae en desgracia, como es el caso del petróleo, hoy día los deja, digamos, en la situación en la que está. ¿Cómo habría que interpretarlo? Sí, mira, yo quiero partir aclarando algo que decía Jorge Errázuriz, y la verdad que yo puse mucha atención cuando él describía que hoy día en Venezuela hay un grupo de bandidos que se roba el petróleo y que son una mafia delincuencial, porque así lo escribió. Y la verdad que yo creo que él se equivocó en una cosa, no en la descripción, sino que en el año. Porque esa mafia que se robaba el petróleo, ese grupo de delincuentes existieron en Venezuela hasta el año, si no me falla la memoria, 97, que ganó Chávez. Y por eso ganó Chávez, porque lo primero que yo les pido es que tratemos de reflexionar y pensar por qué una figura que, fíjate, en su momento impulsó un golpe de Estado, algo que fue antidemocrático, si el propio Chávez se arrepiente de lo que hizo. ¿Por qué logró esa sintonía con el pueblo común y corriente venezolano? Porque lo que había... No, pero disculpa, Jorge. No se discute. Disculpa, Jorge, pero yo te escuché. Porque lo que había ahí era un nivel de corrupción brutal. Brutal. Tan brutal que llevó a que la gente hiciera lo que se llamó el Caracazo. El año 89, el Caracazo fue que la gente muerta de hambre, así, literalmente muerta de hambre, saqueó los comercios. Y no uno. ¿Cuántos muertos se contaron? Fueron decenas de muertos. Y ahí se operó la represión. Decenas de muertos en Venezuela. Ese Estado social creó las condiciones para que Hugo Chávez ganara. Yo quiero partir por ahí, porque si no, estamos mirando a Venezuela a partir de lo que ha ocurrido estos últimos años, y yo con eso no quiero ni exculpar ni no hacerme cargo de las dificultades que tiene Venezuela. Yo creo que, evidentemente, Venezuela tuvo un periodo en que el precio del petróleo estaba muy alto, y eso les permitió reforzar políticas sociales que empezó Chávez. Hoy día, evidentemente, están enfrentando dificultades. Yo, lamentablemente, no he viajado en el último tiempo a Venezuela, no he podido ver con mis propios ojos qué está ocurriendo, porque una cosa es lo que informan los medios, que es una mirada, pero otra cosa es pasearse, ir a los mercados populares, saber cómo lo vive la gente en términos cotidianos. Y por supuesto que yo creo que el gobierno de Venezuela tiene que hacer más esfuerzos por enfrentar la crisis económica. Digamos que los medios de distintas corrientes políticas se han paseado por ahí y han publicado reportajes, medios socialistas europeos, medios de derecha. 700% de inflación no es un invento. Pero Juan Manuel, mira, yo te digo, yo por ejemplo,
También te quiero decir que en un minuto, cuando hubo el golpe de Estado, que por aquí citó Francisca, el 2002, también los medios nos dan una mirada al golpe de Estado. Sí, está bien, pero también nos dan una mirada y después nos enteramos que ahora, ahora, es que yo lo que sí te puedo decir es que Sí, este sí. canal tuvo un equipo ahí reportando semanas, mostró todas las miradas, las opiniones de distintas personas y, digamos, no hizo una mirada desde arriba. Se fue a meter a distintos lugares, a distintas ciudades, a distintas poblaciones, a todas las realidades, digamos. O sea, lo que nosotros hemos puesto en cámara en los últimos meses de reportajes sobre la realidad venezolana, no es una realidad que nos contaron, es una realidad que reporteamos. Ahora, si aquí el ánimo es decir que los medios solamente muestran la mirada de una zona, solamente como para defenderse, francamente es un poco infantil ese argumento. O sea, los medios, digamos, españoles, que incluso simpatizaban con la causa chavista desde el punto de vista editorial, son hoy día también muy críticos a la realidad venezolana. Hay que reconocer eso. Hay muchos chavistas críticos. Bueno, pero Amado. mira, para terminar. Yo no voy a entrar a catalogar ni infantil o no, creo que no es el ánimo, se trata aquí de argumentar. Yo tengo mi mirada, a mí me gustaría mucho poder tener una mirada independiente de los medios, sean del color que sea. Y he viajado a Venezuela, el último tiempo no lo he podido hacer, pero de todas maneras yo reconozco algo de la información que hay. Yo creo que Venezuela tiene una crisis económica. Indudablemente, la caída en el precio del petróleo repercutió en el gobierno venezolano. Yo creo que es pertinente, y yo tomo las palabras de Francisca, preguntarse por qué el gobierno venezolano, preveyendo algo, tal vez no diversificó más la matriz productiva, es decir, no apostó a más industria. Yo creo que había un esfuerzo, yo lo estudié, lo leí, Chávez permanentemente buscaba tener otras fuentes económicas, parece que no se logró el objetivo, pero una cosa es que hay una situación económica compleja, una cosa es que hay crisis social, y otra totalmente distinta es que yo diga que es un gobierno legítimo, que es una dictadura y que debe ser derrocado por la fuerza, porque yo le quiero decir algo a Mari. Nadie ha dicho en Chile, eso. sí, es que Nadie ha dicho eso. Pero déjame terminar, yo te Pero escuché. nadie ha dicho. Bueno, pero es que si nos interrumpimos no hay está diálogo. bien, Yo termino, mira, diputado, Mari dijo una cosa que me dijo, las guarimbas es porque la gente se defendió. Yo te quiero decir una cosa, hoy día en Chile hubieron protestas de pescadores artesanales. Yo dejé mi celular ahí, yo te puedo mostrar la foto del principal dirigente de Yoyino Ballesteros, golpeado, lleno de sangre y detenido. Y yo no puedo decir que por eso en Chile hay una dictadura. Sí, hay protestas, bueno, a mí no me gusta que se reprima de esa manera, no lo considero correcto, pero yo no voy a catalogar a Chile por eso una dictadura. Lo que pasa es que si Maduro ganó las elecciones, que las ganó legítimamente y con observadores internacionales, tiene que salir por el mismo mecanismo y no porque hay un grupo venezolano que tenga la convicción. Estamos todos de acuerdo. Es que cuando se arma una guarimba, que lo quiero explicar a los chilenos, cuando se arma una guarimba es que la gente se defiende del accionar de la policía. Porque Y el revocatorio Y eso es ocurrió en se Venezuela. defiende porque considera que su posición tiene que ejercerse por la fuerza. Y esa acción por la Ya, fuerza bueno, provocó el muerte del de varios revocatorio que es civiles parte de que eran esta discusión. chavistas. Incluso una ciudadana chilena murió Lamentablemente, víctima de una guarimba. Entonces, Siempre el pueblo sufre. eso Ya, no corresponde. oye, déjame decir que No, tenemos es una un forma que invitado no ahí, corresponde me está al actuar de la esperando- oposición, me está y yo esperando entiendo un que el móvil sector y- más radical La de la oposición. distribución del Francisca, turno sí. de la palabra, y Sí, está váyalo, esperando interrumpa lo con todo. dialógico, Sí, está obvio. hablando algo dialógico. A ver, dos temas. Reconocer que en la oposición hay diversidad, pero tenemos actores que van más de la ultraderecha, que tienen vínculos inclusive con Uribe, recordemos Leopoldo Lopezzi tuvo vínculos, hay fotos con él, hay un intereses políticos empresariales, o sea, tampoco no pensemos de que no existen a ciertas lógicas donde hoy en día la escasez también está intencionada, o sea, está el discurso, Maduro habla de la guerra económica, yo creo que hay que darle una lectura de que sí hay intereses de que caiga el gobierno, y efectivamente hay colas y hay productos que no llegan, pero también hay estrategias por parte de actores interesados en que pierda legitimidad y adhesión ciudadana y la variable de obtener ciertos beneficios de comida, obviamente que son necesarios y yo creo que eso tampoco hay que obviarlo. Lo segundo, esa estrategia de cooperación. Cuando uno pensaba en un Venezuela con un alto petróleo, sí había lectura política. Recordemos que la CELAC fue una producción pensada por Chávez. Chávez es un gran artífice de procesos de integración latinoamericano. El ALBA, UNASUR. Entonces, no olvidemos... Precio del petróleo. Sí, era clave el precio del petróleo, pero además de eso, yo quiero dejar el Regaló punto... dinero de los No, es que venezolanos. regalar dinero no es el foco. Hay estrategias de cooperación. Chile también ha sido objeto de estrategias de cooperación sur-sur y cuando hay países que tienen más recursos, tienen la capacidad de generar recursos y generar cooperación con otros países. Y Venezuela altamente influyente Y su en pueblo muriéndose de Centroamérica. hambre. En el periodo que estamos hablando no se está muriendo de hambre, muy por el contrario. Aquellos que se morían de hambre eran los que estaban excluidos de la política. Aquí hay variables del sistema corrupto. Bueno, tú vas a una visión, estás hace 15 años en Pero sí Chile. es venezolana. Sí, pero no, hay miles de venezolanos y Pero estamos tengo teniendo la visión de una 40 venezolana que años. está acá en No es de Chile. derecha. Tengo 40 años. Pero no yo estoy diciendo que sé sea derecha o sobre mi izquierda, pero la país. lógica que tiene es una mirada Mira, negativa. me permite ATICOP, un solo corrupto, dato, un absolutamente. dato democrático. Los negros, los caribeños, fuera del sistema. me permites decir un dato democrático que todos los Y la televidentes lo clase van a alta en entender. Miami, felices. Un dato democrático que no tiene nada que ver con eso y que todos lo vamos a entender. Hay 167
parlamentarios en Venezuela. Te hago la pregunta, ¿cuántos son del régimen de Maduro, de Chávez, y cuántos son de la oposición? 167. En la Asamblea Nacional. Sí, en la Asamblea Nacional, ¿cuántos son? El movimiento en la Mesa Unión Democrática por primera vez fue capaz de obtener mayoría. ¿Cuántos son? Y eso es lo que tenemos hoy en día. 33%. El tema de la oposición y del referéndum. No, es muy importante. 33%. Vamos a la pausa, volvemos al tiro y seguimos esta conversación. Pero ahí está la idea. Estamos de vuelta en El Informante, muy acalorada la conversación, quiero decir que en comerciales esto no se detenía, pero tengo ahí esperando hace un rato y le quiero agradecer a una figura que es conocida por ustedes, es conocido por los chilenos, porque no solamente es argentino, de hecho es venezolano argentino, es el cantante Ricardo Montaner, a quien le quiero agradecer que esté con nosotros esta noche y lo primero preguntarle qué lo motiva a tomar partido por la situación de ese país. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para estar en tu programa, aun cuando mi fuerte quizá es hablar de música, pues te agradezco de todas maneras que me des esta oportunidad. Sobre todo luego de lanzar un video a través de mi nueva canción que se llama Aunque ahora estés con él, que es una balada de amor. Este video refleja la situación de las calles en Venezuela, la gran represión que ha habido en los últimos años contra el pueblo venezolano, y en este video reflejo pues una historia de amor y de reconciliación entre tres personas. Una está en un bando, otra está en el medio, que sería la chica, que se está como que tratando de decidir hacia qué lado, y otro está del lado de pues lo que sería entre comillas la oposición, que es un joven pastor cristiano, líder de su comunidad. En este video trato de reflejar esa reconciliación que sin lugar a dudas es necesaria y urgente en el pueblo de Venezuela. Pero una reconciliación que no la va a haber si no se comienza a través de un punto de partida. Ese punto de partida lo va a dar se va a dar cuando haya un cambio. Ese cambio necesario es un cambio de gobierno, obviamente. La gente está exigiendo un revocatorio que hasta el día de hoy no se ha dado. Sí, que es de hecho la canción que hemos estado escuchando aquí en el estudio, que es efectivamente la que hace referencia tú, Ricardo. Déjame preguntarte también, porque ¿crees tú que finalmente este referéndum revocatorio, como lo está pidiendo la oposición, va a poder realizarse o va a poder realizarse por lo menos en las fechas en las que ellos quieren? Mira, el revocatorio es la gran esperanza del pueblo de Venezuela. Yo creo que es la única esperanza. Siempre y cuando el gobierno no siga poniendo las trabas que está poniendo, cualquier cantidad de excusas constantes para que no se lleve a cabo lo que falta según el artículo de la Constitución, que dice que se deben reunir el 20% de las voluntades que votaron en las pasadas elecciones. Y mientras no el Consejo Nacional Electoral no dé el visto bueno para que eso suceda, pues no se puede activar. El problema está en que si no se hace este año, si no se hace a más tardar a final de octubre, pues no dan los plazos para que constitucionalmente salga por revocatorio no solamente el presidente, sino todo su gobierno. Si no se hace a tiempo, pues el presidente saldría mediante un revocatorio, se haga cuando se haga, pero quedaría a cargo el vicepresidente hasta el 2019. Y eso no es lo que quiere el pueblo de Venezuela. La historia es mucho más complicada. Yo no sé qué tiene que suceder en Venezuela para que haya una verdadera reacción por parte de los que ahora mismo están en el gobierno. Pero las cosas están cada vez más tensas y la situación está propensa a una implosión. Te propongo que volvamos a conversar en un momento más, porque tengo también aquí a Ricardo Hausmann, economista, además cuñado de Braulio Jatara, a propósito de la historia que estábamos conversando al comienzo del programa. En la mirada que tienen ustedes como familia, ¿por qué fue detenido Braulio? ¿Cómo está? Buenas noches.
El mayor riesgo que hoy corre Braulio Jatar es que lo mantengan detenido por un periodo prolongado, que deterioren las condiciones de su prisión, que en términos formales debería ser una prisión preventiva, pero en términos reales en Venezuela a los prisioneros políticos, a los presos políticos, los han tratado terriblemente mal, los han incomunicado, han sufrido problemas de salud. De modo que los riesgos a Braulio son los riesgos que otros presos políticos en Venezuela han tenido, y creo que la atención internacional, la atención de los chilenos, creo que ayuda a proteger a Braulio. ¿Qué han dicho las autoridades para explicar su detención? Porque esto lo hemos estado comentando durante parte del programa y ha sido tema durante buena parte de la semana. ¿Qué han dicho las autoridades para explicar su detención? Las autoridades se han comunicado de diversas formas. Hay un secreto sumarial, de modo que lo que sabemos es que la acusación formal es una acusación que está amparada en la ley contra el terrorismo. El gobierno ha hablado de una conspiración para hacer actos terroristas en el contexto de la cumbre de países no alineados que va a ocurrir en los próximos días en la isla de Margarita. Pero lo cierto es que hubo un cacerolazo contra el presidente el viernes en la noche, y el sábado en la mañana detuvieron a Braulio. Y no solamente detuvieron a Braulio, detuvieron a mucha gente, y me dicen que ayer estaban deteniendo a mucha gente más, un poco para sembrar la idea en la isla de Margarita que no se organicen, no protesten, porque no quieren que el gobierno quede mal durante la cumbre de los países no alineados. Ricardo, déjame preguntarte por último, tú eres economista también, y me gustaría saber cómo podría Venezuela salir de la actual crisis, de la que también hemos estado conversando esta noche a propósito de lo que ocurre con el precio del petróleo. Incluso si la oposición lograra llegar en algún momento al poder, ¿cómo se sale de una crisis económica como la que está viviendo Venezuela? Yo creo que la crisis económica venezolana es una crisis hecha por el hombre. No es que el país tuvo mala suerte. De hecho, la crisis económica en cierto sentido ocurre debido a la excelente suerte que tuvo el país, porque tuvo el boom petrolero más grande de su historia, y menos de 2 años después del fin de ese boom de precios del petróleo, el país entró en la peor catástrofe de su historia. Este año el último número es que una caída del PIB de 19%, que se suma a una caída del 8% el año anterior y una caída del 5% el año previo. Según las cifras oficiales, yo creo que la caída es aún mayor. Estamos viviendo una inflación de varios miles de %. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Que durante el boom petrolero, el país, en vez de ahorrar, quintuplicó su deuda pública externa. Cuando el barril estaba a $100, el gobierno está gastando cual si el barril estuviera a 200. Y acumuló lo que hoy son 6 años de exportaciones de petróleo en deuda externa adicional. Cuando cayó el precio del petróleo, el país no tenía ninguna forma de ahorro y ningún acceso a los mercados financieros internacionales. Eso en una economía que está llena de controles de precios, de controles de cambio, de expropiaciones, hizo que el aparato productivo no pudiera responder ante esta situación, y ocurrió un colapso de calorías, de proteínas, de medicinas, de todos los asuntos básicos que ha causado una catástrofe económica. Yo creo que el país, para salir de aquí, tiene que restituir los mecanismos de mercado, va a tener que reestructurar su deuda externa y va a tener que acudir a la asistencia financiera internacional. Y yo creo que con esas políticas la situación se podría revertir relativamente rápidamente, pero por alguna extraña razón este gobierno ha preferido cumplir religiosamente con los pagos a los bonos y demás financiamientos de Wall Street y no cumplir con las obligaciones que tiene hacia el pueblo venezolano. Ricardo Hausmann, gracias por conversar con nosotros también. Déjame preguntarte, diputado, de nuevo, ahora, desde otra perspectiva, Nicolás Maduro no es Hugo Chávez. Hay diferencias no solamente desde el punto de vista carismático, desde el punto de vista de la forma, la retórica, también desde el punto de vista, me imagino, político de guiar una nación. No solamente, me imagino, que por el tema del valor propiamente tal del petróleo, sino que por los talentos y capacidades, la cintura estadista o la espalda estadista, me imagino que cada quien puede tener, ¿no? Los gobernantes no son comparables. ¿Qué marca una diferencia entre un gobierno de Maduro y un gobierno de Chávez? Nadie habla del madurismo, todo habla del chavismo administrado por Maduro.
Bueno, es difícil responder porque yo creo que Chávez es una figura única en Venezuela, así como, aunque a uno no le guste, Fidel Castro es una figura única en Cuba. Y uno podría decir que Cuba no es lo mismo gobernada con el liderazgo de Fidel Castro a lo que pueden hacer otros gobernantes, lo cual no los descalifica, pero los pone a cada uno en su nivel de liderazgo. Y es cierto que yo creo que Maduro no tiene la misma personalidad que Hugo Chávez, pero bueno, él fue el presidente electo por los venezolanos y en ese sentido uno respeta el liderazgo. Ahora, yo quería decir algo, Juan Manuel, si me permite. Sí, por supuesto. Comentábamos recién, y aquí todos destacaban, también el analista venezolano, que se había detenido gente ayer en Venezuela en una protesta contra Maduro, ¿verdad?, en la isla Margarita. Bueno, y me decían aquí los derechos humanos de esas personas. Bueno, yo me pregunto, ¿y en Chile hoy día, en las protestas de los pescadores artesanales, no fueron detenidos? Bueno, pero ¿puedo hablar o no? Hoy día no fueron detenidos pescadores artesanales, por supuesto, fueron detenidos varios, te los puedo nombrar, algunos golpeados. Entonces, ¿es eso un símbolo de que no hay democracia en un país porque hay protestas sociales y los gobiernos actúan? Probablemente la discusión está más bien. Incorrecta la represión hoy día en Chile. También, no sé, me podrá parecer incorrecta la de Venezuela. Yo lo que quiero decir, y por eso quería hacer esta comparación... Probablemente solamente va a ser el punto que probablemente uno de los aspectos que se cuestiona ahí no solamente es que se ha detenido, sino que cuánto tiempo permanece detenido. No, leí en la prensa que a todos los liberaron menos a este caballero Yatar. Lo leí en la prensa, igual que en Chile. Pero la diferencia está cuando esa persecución es consciente y reiterada. Bueno, ahí hay una diferencia. Yo te podría lo decir de los también, pescadores es un caso chilenos puntual. somos muy buenos para proteger los derechos humanos en Chile y muy malos para hacer lo mismo con el extranjero. Yo me enteré, leí la prensa y lo que encontré en los medios, ustedes me pueden decir si estoy equivocado, es que todos los detenidos que hubo en la isla Margarita fueron liberados, excepto este caballero Yatar. Ahora, yo quería terminar diciendo... Pero leí en la prensa, es la información que puedo recabar, lo tengo acá escrito, te lo puedo pasar. Ya, lo que yo quería terminar diciendo es una comparación. Mire, aquí estamos hablando de democracia y yo te quiero decir con mucha franqueza, a mí me encantaría que en Chile tuviéramos plebiscito. Me encantaría que en Chile tuviéramos referéndum revocatorio independiente, que alguien me va a decir, si hay referéndum revocatorio capaz que pierda la presidenta. Bueno, capaz en una de esas, quién sabe. Pero yo creo que es democrático. Yo creo que las sociedades son sociedades adultas, desarrolladas, soberanas, que pueden decidir. Y si en Chile tuviéramos plebiscito, pucha que me gustaría que la gente se pronuncie sobre la AFP. No lo tenemos, pero en Venezuela hubo. Y cuando estaba Hugo Chávez presidente, hubo un plebiscito. Y Chávez lo perdió. Lo perdió, el plebiscito constitucional. Y quiero terminar con esto. Y lo que yo entiendo es que lo que tenemos que respetar es que son las instituciones venezolanas, el Consejo Nacional Electoral, quien debe refrendar que se reúnen las firmas para el revocatorio. El mismo Consejo Nacional Electoral que reconoció el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias. Entonces, son instituciones que dan credibilidad. Ahora, déjame preguntarle, la pega tiene que Francisca, hacerla cada uno de los actores si quiere recurrir a estos mecanismos. Bueno, interesante el punto de efectivamente el referéndum revocatorio, pero lo que se está cuestionando en Venezuela no es, nadie está diciendo no tiene que haber referéndum revocatorio. Podemos ver si en otros países hay quienes quisieran tenerlo o no en regímenes presidenciales probablemente tal, porque los semipresidenciales o donde existe primer ministro, a él sí se le puede revocar más fácilmente el mandato, pero lo que se está cuestionando hoy día en Venezuela es las trabas más bien para que el referéndum se pueda hacer antes del 10 de enero, es decir, que en el fondo se convoquen elecciones y no asuma el vicepresidente. Sí, ese es un tema de fondo que tiene que ver con la táctica que tiene la oposición ahora, pero refresquemos un poco la lógica del mandato revocatorio. Esto está se hizo en la Asamblea Constituyente que generó la nueva Constitución bolivariana. Cuando asume Chávez fue una de las grandes cuestiones de un legado político y estaban los mecanismos de las elecciones, los plebiscitos y la revocatoria de mandato como una válvula de escape frente a conflictos de los sistemas presidenciales. Y es una variable interesante y que llama la atención que ahora la oposición, que siempre dijo que no había régimen de derecho, que no había respeto a los derechos humanos, que no existía una constitución y que no había democracia, hoy en día apela justamente a ese mismo revocatorio de mandato que es parte de esa constitución. Entonces también hay que hacerse cargo de las inconsistencias muchas veces entre el discurso y la práctica. Yo creo que el tema de que es una democracia más radical con tintes autoritarios y que también genera una lógica de mucha dependencia a la figura del líder, pero hay una democracia que tiene esos mecanismos. Llega a la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, primera vez que llega como una oposición capaz de llegar y ganar una elección, y gana y tiene mayoría calificada. 66%. Absolutamente, en eso estamos de acuerdo, es un dato duro, pero veamos los hechos. La cuestión de fondo es, ¿cuál es tu estrategia en una democracia? ¿Colaborar políticamente? ¿El diálogo político? Y hoy en día, recordemos cuando Maduro dice en su discurso, hay que reconocer que hemos perdido y que tenemos esta Asamblea Nacional. Y los ha convocado a reuniones, pero ahí uno tiene que hacer la otra lectura. ¿En qué está la oposición? ¿Quiere efectivamente un problema de cronograma, lo que tú decías del 10 de enero, o hay una lógica de desestabilización inmediata y que de alguna otra forma no es estar a favor de la democracia, es estar a favor
de derrocar, de violencia. Entonces, tiremos el argumento, porque cuando uno hace la lectura de la revocatoria de mandato, también uno podría decir, hay mecanismos para negociar, pero la conversación política no está. Y uno ve a una derecha, Capriles, por ejemplo, era un tipo que uno lo veía más orientado a las conversaciones. El presidente de la Asamblea, tú lo conoces, Henry Ramos, él es de la vieja guardia, de Acción Democrática. Y es un tipo que uno esperaba que podía negociar. Pero hoy en día los actores de la oposición están radicalizados. Y la radicalización también va en contra del proceso político. Estamos hablando... Estoy planteando la radicalización de la oposición. Jorge Mari, yo quiero hablar de derechos humanos. Ya, espérate, deja derechos humanos. ¿Hay presos políticos o no? Nada más. ¿Hay presos políticos en Venezuela? En Venezuela hay personas que están ¿Hay con presos cargos. políticos? Mi pregunta. No, que esa es la pregunta típica que te van a hacer. Leopoldo López, ¿no es preso político? Él fue acusado de homicidio y otras acciones. Bueno. Y para mí, la crítica que yo hago al gobierno de Maduro es que le ha dado una exaltación y lo ha victimizado, y ahí hay una crítica de la estrategia comunicacional. El futuro Mandela. Pero no tiene nada de Mandela. Se junta con Uribe, que está vinculado a los paramilitares. Se junta con otros actores. Déjame que Mari tiene la palabra. La verdad es un personaje bastante siniestro. De Leopoldo. Escuchemos a Mari. En nombre de los presos políticos venezolanos hay una cosa. Como activista de derechos humanos uno se reúne con todo el mundo. Yo me he reunido aquí con dirigentes del partido de la UDI, me he reunido aquí con dirigentes del Partido Comunista, del PRD, con muchos dirigentes. Y eso a mí no me hace sentir empatía o simpatía por los ideales que estas personas vienen a hablar. La oposición venezolana se ha reunido con muchos dirigentes políticos internacionales y eso no los hace converger con los ideales y los pensamientos que puedan tener estas personas. Uno quiere conversar y contar su historia con todo el mundo porque necesita, número uno, sentirse escuchado. Número dos, entender si está por un buen camino. Y número tres, poder reformular un feedback que te permita solucionar un problema que está matando gente. Eso es súper importante. Entonces, aquí no puedes tildar a una persona de que como se junta con Uribe, entonces es una persona mala, porque Uribe es una persona mala. O sea, no estoy hablando de hechos políticos, de que es un personaje vinculado a una ideología más de ultraderecha y él ha promovido la violencia. López, pero por ultraderecha. Estamos hablando de este personaje que López, es distinto a Capriles y es distinto a es que no es de derecha. Okay, no vamos a llegar a un acuerdo porque son percepciones... Sí, preguntémosle si es de derecha. Vamos a pasar por un tema. En febrero del 2014 empezaron las manifestaciones. Llegaron, intervinieron todos estos agentes internacionales. La Mesa de la Unidad Democrática decide sentarse a dialogar con el gobierno. Esos objetivos planteados en esa mesa no se cumplieron. Ellos no cumplieron con los objetivos que se plantearon en esa mesa. Entonces, tú dialogarías nuevamente con alguien con la que ya te reuniste y con que no... dialogar, entonces. La oposición venezolana no quiere dialogar. ¿La oposición qué hace? La oposición venezolana sí quiere dialogar, pero pide que se cumplan ciertos requisitos que son viables y que son ciertos requisitos. Por ejemplo, que el gobierno libere a los presos políticos. Quieren amnistía, y ¿no? que, están exigiendo amnistía. Claro, y que se siga el debido proceso, porque nosotros... Sí, y que se siga el debido proceso. Me tengo que ir a la pausa, así que quedo con la palabra aquí, brevemente el diputado, a la vuelta de la pausa. Vamos a la pausa, hablamos al tiro aquí al programa. Espera. Hay que contenerse entonces. Tenemos que a la vuelta, muy... Estamos de vuelta en El Informante, acalorada conversación sobre la realidad venezolana. Tenía pedido la palabra el diputado. Sí, no, mira, yo entiendo que esto es polémico y genera sus pasiones, pero a mí me parece que, a ver, que cuando a mí me hablan de presos políticos, aunque Jorge de antes se enojó un poco, pero cálmate, hombre, si no podemos discutir. Yo tengo que tomar la imagen que yo conozco, que es la de Chile. Y yo solo te quiero decir una cosa, en Venezuela hay Estado de Derecho, hay un Poder Judicial independiente, no es que el gobierno suelta a los presos, porque no es el gobierno que los mete presos. El gobierno hace una acusación ante el Poder Judicial y es la justicia la que actúa. Por lo tanto, hay procesos, tienen derecho a defensa. Y yo no tengo ningún antecedente para decir que ellos son presos políticos y poner como parangón de eso o compararlos con lo que en Chile fueron los presos políticos. ¿Qué tan independiente es el Poder Judicial del Ejecutivo venezolano? Que es un gran cuestionamiento también. Bueno, yo entiendo que todo el organismo internacional que hacen estos procesos, los objetivos, las Naciones Unidas, no las ONG de un país, porque para mí esos no son objetivos, reconocen que en Venezuela hay Estado de Derecho. Y por lo tanto, si hay Estado de Derecho, hay separación de poderes y cada uno cumple su rol. Ahora, por supuesto que el gobierno tendrá que entregar en la justicia se defenderá, pero llegar y decir aquí que hay 100 presos políticos en Venezuela y yo compararlos y darle esa categoría a los presos políticos que tenemos en Chile, me parece que no tiene fundamento. Jorge Razori. Mira, primero que nada, ¿tú sabes quién tomó preso a Braulio Jatar? Entiendo que la policía política. La DINA.
La DINA de Venezuela. La misma que tortura. La DINA de Venezuela. Disculpa, Jorge. La DINA de Venezuela. Yo Se llama, muy respetuoso, te voy a decir el nombre, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Yo no acepto que tú compares lo tomó eso preso con la DINA, que acá en Chile hizo desaparecer 2 direcciones del Partido Comunista. Eso es una falta de respeto. No fue una orden de la Corte. Muéstrame un detenido desaparecido en Venezuela. Tiene el valor de nombrármelo. A las 8:45 de la mañana. Te lo exijo. Lo agarraron un detenido desaparecido en Venezuela. Como lo tenemos en Chile. La Central militantes del Partido Comunista venezolano. Nómbrame uno. Tengo aquí una carta de personas destacadas en Chile. Mariana Elwin, Sergio Vitar, Jorge Burgo, Juan Carlos Latorre, Marco Antonio Muñoz, Alex Olivares y Andrés Velasco. Ellos han enviado una carta diciendo que a este señor lo tomaron preso a las 8:45 de la mañana, la Central de Inteligencia de Venezuela. ¿Por qué lo tomaron? ¿Por qué lo tomaron preso? Porque el día anterior informó en su programa, informó en su programa de las manifestaciones y tuvo tal impacto que se transmitió en Nueva York, en los principales diarios, en el New York Times, etc. Y esto provocó al día siguiente a las 8:45 de la mañana, mientras manejaba a su oficina. ¿Tú crees que un periodista va a ir a su oficina a las 8:45 con $25.000 en el auto? O sea, a mí no me corresponde creerlo o no creerlo. Yo te estoy diciendo la información. ¿Pero tú sabías que era la Central de Inteligencia que lo había tomado preso? Está acá, sí. El Servicio Bolivariano de Información que no hace desaparecer a nadie, como la DINA. Y te pido que pidas disculpas por lo que acabas de decir. Por todos los chilenos y chilenas que fueron torturados, asesinados, tenían desaparecidos. Pide perdón por comparar a la DINA con un Servicio de Inteligencia Bolivariano que son totalmente distintos como organismos. Y excelente de inteligencia. A lo menos tenés esa dignidad. No fue la Corte. Mientras tanto, hay venezolanos como Mari aquí, que viven en Chile, que tienen miradas también sobre lo que pasa en su país. Franco Ferreira conversó con ellos. Yo solidarizo con un chileno. Jorge está a cargo del portal Venezolano en Chile. Él es, de hecho, ese venezolano en Chile, afincado hace 1 año 8 meses por aquí. ¿La razón? Para salir del problema generalizado que estamos viviendo en Venezuela en este momento. Finalmente llegas aquí al fondo del mapa mundi y te das cuenta que Chile es un país que tiene las puertas abiertas para los inmigrantes. Álvaro es artista, músico. Definitivamente en marzo me vine. A quedar. Yanin es nutricionista. Yo salí de Venezuela en el año del 2002 y después me vine a Chile y aquí estoy, llevo 6 años acá. Para ella llegó un punto de no retorno. Ahora me siento como refugiada, te digo, ya mismo. Porque no hay posibilidades de volver al país. Son las voces que desde aquí debaten una realidad que en el Caribe golpea a sus familias. Mucha gente compró el discurso desde la honestidad del corazón. Ahora con el madurismo tienes un gobierno que no le está dando a nadie nada de lo que promete. ¿Tú votaste por Hugo Chávez? Sí, claro, efectivamente. ¿Te reconoces chavista? Sí. ¿Votaste por Maduro? Sí, yo voté por Maduro, claro. De repente, qué sé yo, alrededor de Delta hay gente que no camina. Maduro exponencialmente empeora la situación. Todo lo que Chávez había dejado ya a punto de explotar, con Maduro explota. La gente le dio el voto de confianza a Maduro. Creemos muchos que en honor a Chávez, pero los resultados yo creo que están a la vista. Son catastróficos. Hay cosas buenas también, pues. Cosas positivas, por ejemplo, el sistema de orquesta, te puedo hablar de eso. También está el sistema de salud, la educación, todavía sigue siendo gratuita ya. Son las miradas de uno y otro lado, desde la fría y sureña tierra que los acoge hoy. Pero en el fondo la ideología es buena, o sea, en el fondo había buenos planes. Bueno, los opositores pensamos que mucha de la culpa que nuestro país esté así pasa por las personas que votaron, por los que llevaron al país a esta situación. Habría que ver qué tan bien hicieron los otros presidentes anteriores a Chávez. O sea, era culpa de ellos lo que pasó también. O sea, es cuestión de verlo también desde ese punto de vista. Parte del argumento que hemos escuchado también durante la conversación esta noche. La pausa, volvemos de inmediato al informante. Espéranos. Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me Estamos de vuelta en el informante, ya no nos queda prácticamente nada. Tengo un par de preguntas que hacer. Una que teníamos ahí pendiente a Ricardo Montaner, que había estado conversando con nosotros hace un rato y más bien ya no necesariamente desde el punto de vista de la posición política, sino más bien del costo, Ricardo, que eventualmente has tenido que pagar
por asumir una posición frente a lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo ha sido ese costo? Pues imagínate tú, claro que he pagado algún precio, pues sobre todo porque yo expreso mi pensamiento, ¿no? Desde que me mudé a vivir en los Estados Unidos hace más de 15 años, pues siempre he dado mi opinión en los medios de comunicación de todas partes, cualquier país que yo visite. Y por supuesto que ha tenido consecuencias. Yo no he podido volver a actuar en Venezuela. Desde las últimas elecciones presidenciales no he regresado a Venezuela. Por ahora eso no va a suceder. No me siento seguro. Hoy, en este momento, en Venezuela no hay seguridad para ningún ciudadano. Imagínate, mucho menos para todos aquellos que los que hemos decidido pues decir a viva voz lo que nuestro pensamiento nos dice y nuestra conciencia nos dice. Entonces, por ahora no es conveniente que yo vuelva a Venezuela. Mientras tanto, y es muy importante que te diga esto, mientras tanto, cada uno desde su tribuna hace lo que puede. Y yo pues filmé este videoclip. Marlene, mi esposa, como siempre, dirigió este video, y creo que es un aporte para llamar la atención de tanta gente que quiere saber lo que sucede en Venezuela. Y esta canción, con este videoclip, de alguna forma llega a cualquier cantidad de lugares, a cualquier cantidad de venezolanos que se han tenido que ir y que sienten nostalgia por el país que tuvieron que dejar. Gracias, Ricardo. Aunque ahora esté con él, es el nombre de esa canción de la que hacía referencia. Se me va el tiempo ya, pero quedaron con... me queda una pregunta que hacerte, y la misma pregunta para ambas. La posibilidad de este referéndum revocatorio, siendo práctico, ¿tendrá posibilidad de realizarse antes de la fecha en que la oposición quiere hacerlo, más allá de si le corresponde o no le corresponde? Yo creo que es necesario que se dé la revocatoria de mandato en los plazos que los propios actores puedan negociar. Yo creo que Maduro va a tener que moderar, porque hay una coyuntura crítica y no tiene toda la mayoría, por tanto tiene que moderar los discursos y tener una estrategia de contención. Pero eso no va a ir de la mano con que la oposición hoy en día apela a la violencia, a la desestabilización, y eso es lo que está haciendo. Y también han habido marchas, recordemos que también aquí en Chile se cubre bastante poco, hay marchas de apoyo al gobierno de Maduro, y también hay marchas que ni siquiera apoyan a Maduro, que están en contra de la estrategia de la derecha. Entonces, también hay que mirar de que han existido. La semana pasada hubieron varias, esta semana también. Entonces, tampoco es blanco-negro, ni tampoco es... Bueno, Montaner ha tenido un largo espacio para hablar, habló en el Festival de Viña, ya sabemos su discurso. No creo que sea una víctima, no creo que sea un hombre que sea una víctima del sistema, está en Estados Unidos, se ve bastante bien. Entonces, cuidado con también cómo se presentan a las figuras o actores cuando van presidentes de otros países. También se instrumentaliza mucho con fines políticos lo de Venezuela. En la política nacional es de entender, por ejemplo, lo que pasó recién, o sea, el uso de la equivalencia, cuestiones que son insólitas, o sea, ni siquiera ameritan análisis cuando se compara a la DINA, un órgano de represión, matar personas sistemáticamente. Estamos en septiembre, por lo demás. Que se vieron esto, en todo caso, tengo que decirte que nos costó harto encontrar gente que viniera a defender la posición de Nicolás Maduro. No, yo creo que no es defenderla, lo que pasa es que ese es el punto, porque la lógica que se presenta acá es decir, aquí no hay derecho humano, está todo mal. Yo creo que la lógica es tener un punto de prudencia también, porque estamos en una lógica política. Y si yo quiero diálogo, también la oposición va a tener que moderar y que algunos actores sean capaces de conversar. Porque llevar más brutalmente, tengo que decirte que la gente con la que conversamos, varios nos decían en realidad que si fuera para hablar de Chávez, pero hablar de Maduro tiene más conflicto porque efectivamente tienen una crítica respecto de su administración. Yo también tengo una crítica respecto a la gestión comunicacional y la estrategia como lo ha enfrentado. Pero creo que también hay que leer que hay actores que también están radicalizados de la oposición, y eso existe. Y no hay que olvidar ese punto. Se me fue el tiempo ya, pero sí o no, ¿tú crees que se va a hacer ese referéndum? Se tiene que hacer, los tiempos dan, y el CNE está pasado de los tiempos para emitir la fecha de la recolección del 20%. Perfecto. A los cuatro les quiero agradecer, muchas gracias, porque el debate estuvo acalorado, pero cada idea siempre sirve, y esa es la idea del informante también, contribuir al pensamiento de la gente en temas que no solamente son locales, sino que también son globales. Muchas gracias, diputado, muchas gracias, Francisca, Mari, Jorge, muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias. Nos vemos mañana en Vía Pública, la próxima semana en El Informante. Buenas noches. Con el